vídeo os voy a explicar la relación que puede tener el intestino delgado con múltiples dolores y patologías del sistema musculoesquelético. El vídeo va a constar de una primera parte, que es qué tipo de patologías y por qué se produce esta relación entre el intestino delgado y el sistema musculoesquelético. La segunda parte, ¿por qué? ¿Por qué el intestino delgado se altera? ¿Qué causa lo altera? Y una tercera parte, que es el tratamiento. ¿Qué podemos hacer para devolver la normalidad a este intestino delgado y conseguir que nos deje de dar, por ejemplo, esas lumbalgias repetitivas? ¿Vale? Esta primera parte, hay que decir que el intestino delgado repercute en el sistema musculoesquelético porque se produce, sobre todo, una irritación en el lado derecho, ya que la parte final del intestino delgado está en la zona de la fosa ilíaca derecha, donde está el apéndice más o menos, ¿vale? Entonces, esa irritación, ese aumento de volumen incluso del intestino provoca que el esqueleto se tenga que adaptar y que haya ciertos músculos, una serie de encadenamientos musculares que están más tensos por culpa del intestino delgado. De alguna forma el cuerpo se adapta a algo que está mal, que es el intestino delgado. Entonces, esta adaptación que realiza el organismo, el sistema musculoesquelético, es el origen de que luego se produzcan una serie de dolores, es como el precio que se paga. Este intestino delgado provoca que haya un aumento de tensión en toda la musculatura externa de la cadera y de la pierna, provocando que esta cresta ilíaca produzca una apertura, como si se produjera un embarazo, que se abren las dos caderas. En este caso solo se abre el lado derecho. Entonces, ¿con qué dolores y con qué patologías está relacionada? Bueno, pues en primer lugar, es muy frecuente los dolores lumbares en el lado derecho. Muy frecuente. Se dan bloqueos que llamamos de la cuarta lumbar en flexión. De hecho, este bloqueo se da frecuentemente cuando esa persona que se va a agachar a coger un peso, a veces se agacha a coger un peso mínimo, a lavarse la cara, a veces un peso más grande, pero en el momento de agacharse se queda como clavado. La persona a veces le echa la culpa a la que estaba levantando el peso, sin saber que esa fragilidad en que al mínimo movimiento la vértebra se queda atascada para adelante, esa fragilidad se debe al intestino delgado. Vale, pues ese bloqueo de la cuarta lumbar suele dar un dolor, lumbalgia al lado derecho, una sensación de pinchazo a veces en esa zona lumbar, un dolor irradiado a veces hacia la pierna por la irritación del nervio ciático. Incluso si este problema se mantiene durante tiempo y es repetitivo, puede acabar en hernias discales, que son hernias discales por un mal funcionamiento del intestino delgado, lo cual tiene un tratamiento excepcional y muy efectivo. Y es una pena que una persona se llegue incluso a operar de una hernia discal L4, L5, normalmente L4, L5, al lado derecho, por culpa del intestino delgado. También puede dar más problemas el intestino delgado, como es el síndrome piramidal derecho, porque ese músculo, el piramidal, está más tenso como parte de toda esa cadena muscular que hemos hablado antes, que se tensa más para abrir la cadera. Pues el piramidal es uno de esos músculos. Está más tenso, tiene un espasmo por culpa del intestino delgado. Ese espasmo puede dar dolor en el glúteo o incluso a veces dolor hacia la pierna, porque el nervio ciático también pasa por dentro del músculo piramidal y puede dar un dolor parecido a una ciática. El intestino delgado también puede dar más dolores, como pueden ser contracturas en los músculos isquiotibiales, bíceps femoral, en esta parte de la pierna. Las personas que van a hacer footing y notan que a ciertos recorridos se les empieza a cargar el músculo, tienen que parar, incluso tienen una tendencia especial a tener roturas de fibras en esa musculatura, ya que es una musculatura que está pretensionada por culpa del intestino delgado. También puede haber muy frecuentemente, de hecho se da con mucha frecuencia, lo que llamamos el síndrome de condromalacia rotulana externa o síndrome femoropatelar externa o síndrome de hiperpresión rotulana externa, que se debe a un desplazamiento de la rótula hacia afuera, en este caso la rótula derecha, un desplazamiento hacia la derecha, lo cual produce un aumento del roce entre la rótula y el fémur. Este desplazamiento, que clásicamente se le atribuye por una debilidad de los músculos de la parte interna, realmente se da esa debilidad, pero se da porque los músculos de la parte externa están demasiado tensos por culpa del intestino delgado. Entonces, ese exceso de tensión acaba venciendo a los opuestos y arrastrando la rótula hacia afuera. Este mismo esquema va a producir que el pie apoye un poquito más, lo que se llama embaro, con un giro de la pierna hacia este lado, que produce también a largo plazo un aumento de la presión en el compartimento interno de la rodilla, con desgaste de rodilla, un desgaste que este proceso se da durante muchos años y acaba produciendo ese desgaste. Ese proceso se da durante muchísimos años porque durante muchísimos años el intestino delgado ha estado en malas condiciones.
También, por culpa de esa adaptación muscular, se puede dar un exceso de presión en la cabeza del fémur respecto al cótilo. Esta apertura de la para ilíaca, esa apertura produce un empotramiento, un exceso de presión, un exceso, al fin y al cabo, de roce entre la cabeza del fémur y el cótilo, lo que al cabo de años va a producir una artrosis, seguro, incluso hay gente que acabará poniendo una prótesis que hubiera sido evitable si el intestino delgado se hubiera corregido a tiempo. En gente joven no se da un desgaste porque todavía no ha dado tiempo, pero sí se puede dar una artritis, dolores sobre todo en la zona de la ingle, muy típicos, dolores que a veces son muy incapacitantes y que tienen una solución excepcional con el tratamiento que vamos a explicar de limpieza intestinal. También puede haber algunas otras lesiones en relación con el intestino delgado, como pueden ser tendinitis de los peroneos, pero bueno, son ya dolores menos frecuentes. Hay que decir que el intestino delgado puede dar también más síntomas, evidentemente son gases, dilatación intestinal, incomodidad con el cinturón, puede dar todas las llagas en la boca, en las heridas en la lengua, en la boca, son un reflejo de una alteración del intestino delgado. Incluso el bruxismo, la gente que comprime los dientes por la noche, que aprieta y suele levantarse con dolores en las mandíbulas o dolor de cabeza, es una señal de una irritación del intestino delgado, preocupación o relacionada con el estrés y la preocupación. Bien, eso en cuanto a los dolores. Causas por las cuales el intestino delgado se altera. Hay una causa que a veces no tenemos en cuenta, porque no se tiene en cuenta el componente emocional del intestino delgado, que tiene un componente emocional, que es la ansiedad, la preocupación, el darle excesivas vueltas a la cabeza. El estrés de hoy en día suele afectar a este tipo de emociones y hacer que empecemos a tener, aunque comamos relativamente bien, problemas de tipo intestinal. Luego, un problema puede ser el emocional y a veces recaer en él es importante para intentar ponerle algún tipo de solución. Y otro tipo de causa por la cual enferma el intestino delgado, evidentemente, es la alimentación. Y por lo tanto, el tratamiento tiene que involucrar a la alimentación. Yo les voy a presentar en este esquema un tratamiento tipo, en este caso puede ser hasta una receta. No me gustan las recetas porque cada paciente tiene sus peculiaridades, pero sí os voy a presentar un tratamiento que en el caso del intestino delgado y en el caso de todos los dolores que pueda producir el intestino delgado, os he dado la lista al principio, cualquiera de ellos puede ser tratado con este tratamiento que os voy a dictar a continuación del intestino delgado. Es un tratamiento que consta de 3 partes. Una fitoterapia, es decir, unas plantas medicinales, una infusión de hierbas, en este caso van a ser orégano, tomillo, tila, romero. Esas 4 les podrían valer. A la gente que es estreñida le puede añadir zaragatona. A la gente que tiene mucha retención de líquidos, cola de caballo. Con esto quiero decir que me voy a mandar esta receta de hierbas, pero que sepáis que la fitoterapia tiene una estrategia de tratamiento y por eso se hace de una forma individualizada. De hecho, aquí tenéis un enlace donde, si queréis saber más sobre la fitoterapia y cómo realizar las infusiones, etcétera, etcétera, luego lo podéis ver. El tratamiento, como decía, tiene 3 partes. Una fitoterapia, pues estas 4 o 5 hierbas, se mezclan a partes iguales y de esa mezcla una cucharada sopera valdrá para un vaso de agua, para una infusión. Hay que tomar 3 infusiones al día. 3 de esta mezcla. Recuerdo, un vaso de agua con una cucharada sopera de la mezcla de estas hierbas. Mezcla a partes iguales. 3 infusiones al día. Se toma aproximadamente durante unos 15-20 días las infusiones. A la vez se va a empezar con una dieta que va a ser una dieta conveniente para el intestino delgado. Es una dieta drástica, podemos llamarla desequilibrada, porque durante 15 días vamos a excluir a muchos tipos de alimentos, pero es una dieta que le va a venir, es una dieta de descanso para el intestino delgado y para que funcione bien, para que ese intestino delgado deje de dar problemas, por ejemplo, en la zona lumbar. Es una dieta fundamentalmente vegetariana. Durante unos 15 días vamos a eliminar de la dieta todo tipo de proteína animal, carnes, pescados, lácteos y huevos. Carnes, pescados, lácteos, por supuesto el embutido también es una carne. Todo tipo de carnes, pescados, huevos y lácteos. Muy importante, quitar de la dieta también todas las harinas refinadas y los dulces, es decir, los hidratos de carbono de absorción rápida. Dulces, todo tipo de bollerías, galletas, magdalenas. En cuanto a harinas refinadas, eliminar en lo posible el pan blanco, eliminar en lo posible la pizza, los rebozados, etcétera, etcétera. Incluso las tostadas, aunque sean de herboristería,
todo lo que tenga harinas refinadas y sea un hidrato de carbono de absorción rápida, intentar reducirlo al máximo. Yo suelo también recomendar quitar alimentos que no son convenientes para el hígado, porque el intestino delgado y el hígado tienen mucha relación. Si el hígado funciona mal el intestino delgado. Por tanto, también suelo quitar el chocolate, intentar reducir el café, intentar reducir o eliminar, que no es tan difícil, la naranja y la mandarina. Entonces, es una dieta vegetariana con esas peculiaridades. Yo recomiendo que durante esos 15 días la persona tome lo más posible y la cantidad que quiera, esto es importante, no es una dieta restrictiva en cuanto a cantidad, la persona no debe pasar hambre y debe comer toda la cantidad que pueda de verdura, sobre todo, sin límite. En esa verdura puede añadirle la cantidad de aceite que quiera, sobre todo si es aceite crudo no hay ningún problema, por ejemplo las ensaladas, la cantidad de aceite que se quiera, no se preocupe usted que no va a engordar con esta dieta, lo más fácil es que adelgace a pesar de que coma toda la cantidad que quiera. Verdura sin límite, legumbre sin límite, cualquiera, evidentemente, restringiendo todos los alimentos que no le sienten bien, aunque note que la digestión no le resulta fácil con esa comida. Entonces, verduras y legumbres, salvo alguna que le siente mal. Fruta, salvo las que he comentado, naranja, mandarina, incluso plátano. Fruta, será importante comerla entre horas, la fruta, no comerla de postre, y cantidad la que apetezca. Puede comer arroz la cantidad que se quiera, frutos secos, lo que está acostumbrado en su zona, que no sean fritos, que no tengan sal, que no tengan rebozados de caramelo, de chocolate, frutos secos naturales. Incluso una mezcla a modo de alguna fruta seca, unas uvas pasas, unos arándanos, cualquier tipo de fruta seca en combinación con el fruto seco está muy agradable. Y puede tomar patata cocida, sobre todo mezclada con la ensalada, no mezclar patata con otro tipo de alimentos, sobre todo sería con la verdura. Y esta sería la dieta fundamental. Hay gente que pregunta si puede comer pasta. Depende. Hay gente que no deja de ser una harina refinada. Y es más, hay gente que las harinas de origen trigo, cebada, le suelen dar mucha intolerancia. Hay gente que tiene intolerancia al gluten y no lo sabe. Entonces, el tema de la pasta, podemos un interrogante, depende de cada persona. Yo creo que es más seguro, son 15 días al fin y al cabo, tomar arroz. Arroz en abundancia, verdura, legumbre, fruta, frutos secos. Todo esto es negociable. Hay gente que para ella es imprescindible tomarse un cafecito al día. Bueno, pues en este caso lo podemos permitir. Hay gente que no aguanta 15 días sin una proteína. Bueno, pues intentar que esos 15 días, pues de comer alguna proteína sea un pescado o algo de pollo, un filete de pollo, alguna pechuga de pollo. Cuando coma proteína, eso sí, intentar esos 15 días o algo de huevo, bien, pues algún revuelto que sea con verduras, bien algo de huevo, bien algo de proteína, o bien algo de un otro alimento, que sea siempre mezclado con abundante verdura. Cuanto más estricto se haga, mejor, pero a veces es mejor hacerlo menos estricto, pero hacerlo. Entonces, si se come algo de segundo plato, de proteico, intentar que sea siempre con mucha verdura. Vale, esa será la segunda parte del tratamiento. Una fitoterapia, una dieta como la he descrito, lo más cercana a lo que he descrito, sin restricciones, que eso es importante, o sea, en cuanto a cantidad. Y una tercera parte, que es casi el secreto de esta limpieza intestinal. Una tercera parte que consiste en tomarse un zumo de patata crudo. Se puede hacer con la patata pelada, o si está bien limpia, se puede usar la peladura, no pasa nada. Lo que sí es importante es que hay que usar una licuadora. No vale con las manos, valdría con una batidora, porque la batidora te hace un puré de patata, que es muy difícilmente de ser ingerido. Es mucho más fácil el zumo de patata. Por tanto, una licuadora te va a sacar solamente el jugo, y el jugo se bebe fácil, el jugo son beberlos 3 o 4 vasos, o sea, 3 o 4 tragos, perdón. ¿Cuánta patata? Pues más o menos 400, 500 gramos de patata suelen dar un buen vaso de zumo. Se puede tomar en ayunas, pero a veces en ayunas el sabor o la textura a la gente es más desagradable y le entra mejor a media tarde, un buen rato antes de cenar, en cualquiera de los momentos del día. Un vaso de zumo de patata en ayunas o a la tarde. Vamos a poner unos días estándar, unos 9 días. Hay gente que con 7 puede valer, hay gente que le hace falta 14. Podemos dejarlo en 9. El objetivo del zumo de patata es alcalinizar todo el tubo digestivo. De hecho, estas personas que hacen esta dieta, si tienen otro tipo de patología digestiva, dícese ardores o digestiones pesadas, suelen mejorar mucho, porque la patata hace como una purga intestinal, como una limpieza. De alguna forma, como cuando los animales, los perros van al campo y comen hierba, no les gusta,
lo hacen para purgarse de forma instintiva. No sé si todos los humanos lo hemos perdido, pero veremos cómo esa purga la podemos obligar a hacerla con zumo de patata junto con una dieta de mucha verdura. Esa purga a veces produce en algunas personas un efecto que es muy positivo, que es el de una pequeña diarrea o de posiciones más abundantes, cuando menos, a partir del cuarto o quinto día. Cuanto más diarrea, mejor resultado va a tener en la limpieza. Por lo tanto, esas personas a lo mejor con 6 días les valdría. De hecho, 9 estándar, podría ser 6 en estas personas. La gente que tiene un intestino más dañado, con un peristaltismo más lento, a lo mejor tiene que tomar 12 o 13. Habrá personas que esta dieta estándar que he dibujado de 15 días con las hierbas y la bata de 9 se le quede corta y haya que prolongarla o haya que repetirla. Todo esto habría que individualizar. Evidentemente yo he hecho una dieta estándar, pero puede ser modificable. 20 días de hierbas, 15 de dieta, 9 de zumo de patata, se empiezan las tres procesos, se empiezan todos a la vez. El paciente puede notar varias cosas. Primero, habrá personas que el dolor lumbago, incluso dolores ciáticos, se le quiten de forma sorprendente y sin terapia manual incluso. No digo que no haga falta la terapia manual, que a veces es un complemento ideal, pero se le elimine el dolor sin terapia manual, puede pasar eso, porque se eliminan los reflejos que está dando el intestino en toda la musculatura de la pierna, de la cadera y de la espalda. Y al eliminarse los reflejos, el dolor desaparece. No es ningún milagro, esto es puros reflejos viscerovertebrales, visceromusculares, esto es pura fisiología y pura biología. Como digo, puede notar que se quiten esos dolores y puede haber pacientes que noten una mejoría digestiva importante. Hay gente que sorprendentemente, a pesar de haber comido cantidad de comida importante, adelgace, se desinfle. Y luego hay un dato muy importante, que sería lo que hay que intentar conseguir, que es que hay personas que pierdan tripa, hinchazón de tripa. Incluso hay un test muy importante que es para ver si realmente todos estos problemas tienen relación con el intestino delgado, que es comprimir otra persona de fuera. Debe de apretar al paciente en la fosa ilíaca derecha, compararlo respecto a la izquierda, y verá que la fosa ilíaca derecha, que es al imprimir la zona del intestino del ilion, la zona cercana al apéndice, va a tener una incapacidad de soportar porque le duele mucho. Es frecuente que este dolor, después de estos 15 días de dieta, se mitigue e incluso desaparezca. Eso sería una señal de que hemos limpiado el intestino delgado y deberá repercutir con mucha probabilidad en los dolores, en los diferentes dolores y patologías musculoesqueléticas que he descrito al principio del capítulo. Espero que os sea de utilidad esta limpieza que quería comentaros sobre este tema. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que tenéis la posibilidad de suscribiros en nuestro canal de YouTube.